El pasaje de hoy es Génesis 47, versículos 1 al 12. Leamos juntos. Vino José, y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. Amén. En el pasaje de hoy encontramos varios acontecimientos. Vemos a José presentando a 5 de sus hermanos y a su padre ante el faraón. Y, como vimos en el pasaje de ayer, le pide la tierra de Gosén, y el faraón se la concede. La tierra de Gosén era una región fértil situada en el delta del río Nilo. La Escritura nos dice que la región específica dentro de Gosén, que el faraón les concedió, se llamaba Ramesés. Podríamos decir que Gosén es el nombre de la región, y Ramesés, una de las ciudades dentro de ella. Si reflexionamos sobre qué tipo de tierra era esta, y buscamos cómo aparece en las Escrituras, descubrimos que Ramesés fue el punto de partida del Éxodo. Ahora, por el favor del faraón, reciben una tierra que José considera buena para vivir y que la familia ve como ideal para criar su ganado. Sin embargo, esa tierra tan buena, esa tierra que la familia consideraba una bendición, si avanzamos en el tiempo hasta el libro del Éxodo, se convierte en la tierra de su sufrimiento. La tierra de Gosén, Ramesés, se convierte en la tierra de la aflicción donde padecieron construyendo ciudades de almacenaje, donde sufrieron y clamaron a Dios por salvación. Fue la tierra donde tuvieron que fabricar ladrillos y soportar toda clase de penurias. Pero esa tierra no fue solamente un lugar de dolor, aflicción y duro trabajo forzado. Como mencioné antes, Ramesés es también el punto de partida desde Egipto hacia la tierra de Canaán. Siendo el punto de partida, Ramesés es también una tierra donde experimentaron la asombrosa providencia de Dios. Ramesés, el lugar que al principio consideraron una bendición, se convirtió en un lugar de sufrimiento. Precisamente por ser una tierra fértil que producía mucho alimento, fue allí donde tuvieron que construir ciudades de almacenaje. Y esa misma Ramesés fue también el lugar desde donde el pueblo de Israel partió, enriquecido con muchas posesiones, tras haber experimentado la providencia y la gracia de Dios. Es la misma tierra, pero en ella ocurrieron muchas cosas. En un mismo lugar, recibieron lo que parecía ser una bendición, que luego se transformó en aflicción, y finalmente se convirtió en un escenario de la gracia de Dios. Al reflexionar hoy sobre esta tierra, pensé que nuestras vidas son muy parecidas. Aquello que considerábamos una bendición, se convirtió en un tiempo difícil y arduo, y lo que nos parecía solamente difícil y arduo, resultó ser precisamente un lugar donde se manifestó la gracia de Dios. Seguramente ha habido muchos momentos así en nuestras vidas. Sin embargo,
En el pasaje de hoy, en Génesis 47, del versículo 1 al 12, encontramos otra dinámica interesante. En la última parte del Génesis, José aparece como la figura central de la historia, en el centro de la providencia de Dios. Por eso, desde los pasajes anteriores hasta el final del libro, la historia se centra casi por completo en él. Pero en este pasaje, descubrimos que el personaje central cambia de José a Jacob. Es la escena en la que José presenta a su padre, Jacob, ante el faraón. ¿Qué aspecto tendría Jacob cuando el faraón lo vio? La apariencia de Jacob, recién llegado de Canaán, era la de un anciano frágil y sin fuerzas, un padre por cuya salud sus hijos se preocupaban. Para el faraón, su aspecto debió ser el de un hombre muy anciano. Aunque se hubiera lavado y arreglado, la vejez es algo que no se puede ocultar. Quizás por eso, al ver a Jacob, el faraón le pregunta: ¿cuántos años tienes? El faraón les ofrece vivir en la tierra de Gosén, e incluso les propone administrar su propio ganado. Si recordamos que los egipcios detestaban a los pastores, es posible que el faraón, aunque estuviera tratando con la familia de José, no dejara de verlos como extranjeros, como hebreos. José mismo había sido un esclavo y un prisionero. En ese contexto, el faraón mira a este anciano, de apariencia frágil y muy distinta a la de los egipcios, y le pregunta por su edad. Sin embargo, cuando Jacob se presenta ante el faraón, no lo hace con timidez. Como dice el versículo 7, y Jacob bendijo a Faraón. En una situación en la que podría parecer insignificante, ¿qué le dio a Jacob la autoridad para bendecir al hombre más poderoso de la tierra? Creo que la respuesta está en sus palabras. En el versículo 9 responde: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Su abuelo Abraham y su padre Isaac murieron a una edad mucho más avanzada, a los 175 y 180 años respectivamente. Comparado con ellos, sus 130 años eran pocos. Al pensar en su vida, Jacob parece decir: tengo 130 años. Comparado con mis antepasados, no es mucho tiempo, y mi vida ha sido ciertamente difícil, ha sido mala. Y con esta perspectiva, bendice al faraón. ¿Cómo pudo hacerlo? En esa expresión, pocos y malos, se resume toda su vida. Si la examinamos, fue tan dura que nos preguntamos si hubo algún momento de paz. Desde su nacimiento, su vida fue una competencia. Nació agarrando el talón de su hermano y vivió a la sombra de éste, sin gozar del favor de su padre, quien prefería a Esaú. Vivió bajo la amenaza de muerte de su hermano, por lo que tuvo que huir. Su madre lo envió a casa de su tío Labán, pero allí fue engañado repetidamente. Tuvo que sufrir la injusticia y el engaño de su propio pariente, y cuando llegó el momento de regresar a su tierra, lo hizo dominado por el temor de que su hermano todavía quisiera matarlo. Cuando pensaba que, tras reconciliarse con su hermano, podría establecerse y vivir en paz, tuvo que enfrentar la terrible afrenta que sufrió su hija Dina. Y luego, experimentó el horror de ver a sus hijos profanar el pacto sagrado de la circuncisión para masacrar a todo un pueblo, viviendo después con el miedo de ser atacado por sus vecinos. Tras superar esa crisis, su amada esposa Raquel murió. Y poco después, recibió la noticia de que su amado hijo, José, también había muerto. Después de eso, pasaron 20 años en los que la vida de Jacob transcurrió en un profundo dolor y silencio. Al examinar la vida de Jacob, vemos que en cada momento crucial pasó por tiempos difíciles, arduos y, como él mismo dijo, malos. Entre los que estamos aquí, ¿quién no ha pasado por tiempos difíciles? En las etapas importantes de la vida, al empezar la escuela, al mudarse, al buscar trabajo, al casarse, ¿no hemos tenido todos, en un momento u otro, tiempos difíciles y arduos? Quizás algunos piensen: mi vida no ha sido tan dura. Sin embargo, la vida de Jacob, aunque fue ardua, no fue solamente una vida de dificultades. Cuando nació, Dios le dio la promesa de que el mayor servirá al menor. Cuando huía de su hermano, tuvo un encuentro con Dios en Betel. Cuando estaba en casa de Labán, a pesar de las injusticias y los engaños que sufrió, el testimonio de Jacob fue: Dios ha estado conmigo,
y aunque mi tío me engañó, Dios me ha hecho prosperar. De regreso a su tierra, en medio de su temor, Dios se encontró con él, y le concedió la bendición de un nuevo nombre, Israel. Cuando Jacob, ya como Israel, temía en Canaán por la maldad de sus hijos, Dios estuvo una vez más con él, le dijo: «No temas», y provocó que las naciones vecinas temieran a su familia, disipando así el miedo que él sentía. Durante los 20 años en que Jacob vivió de luto por su hijo José, a quien creía muerto, en ese tiempo en que podría haber pensado que Dios era cruel, Dios estuvo con José. Para proteger la vida de Jacob durante el tiempo de hambruna, Dios pasó esos 20 años trabajando en un lugar invisible. La vida ardua de Jacob, aunque fue ardua, contiene en cada momento la presencia de Dios. En medio de sus dificultades, Dios estuvo con él, le concedió su gracia y le demostró que estaba cumpliendo el pacto prometido a sus antepasados. Durante esos 20 años en que la historia bíblica se centra en José, parecía que Dios estaba en silencio para Jacob. Pero Dios pasó esos años trabajando con su hijo, sosteniendo su vida y preparando la salvación para Jacob y toda su casa a través de su providencia. Aunque Jacob describe su vida como mala y difícil, en esa misma vida se encuentra la razón por la que pudo bendecir al faraón. Jacob está confesando: «Mi vida ha sido dura, sí, pero no ha sido solamente eso. Ha sido un tiempo en el que Dios ha estado conmigo, me ha concedido su gracia y ha protegido a mi familia, cumpliendo las promesas hechas a mis antepasados». Ustedes que están hoy aquí, ¿han vivido tiempos difíciles? Quizás algunos estén pasando por un tiempo tan arduo ahora mismo, que se preguntan dónde está Dios, por qué no responde, y parece estar en silencio. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de Jacob durante esos 20 años. Sin embargo, incluso en ese tiempo en que parecía que Dios estaba en silencio, Él estaba trabajando para proteger la vida de Jacob y su familia. Dios obra por nosotros en maneras que no podemos imaginar. En la situación que yo considero ardua, Dios está trabajando para mí. Espero que hoy podamos recordar este hecho. La vida de Jacob, que no fue iluminada durante 20 años, hoy vuelve a ser iluminada, para mostrarnos que Dios estuvo con él durante toda su vida. Recordando esto, que hoy podamos orar diciendo: «Dios, aunque estoy pasando por un tiempo difícil y arduo, así como estuviste con Jacob, permite que yo también experimente hoy tu presencia conmigo. Que este sea un día precioso, en el que experimenten el poder de Dios, quien finalmente transforma nuestras vidas en un canal de bendición. Y que esa gracia no sea solo para ustedes, sino que, así como la gracia que recibió Jacob, se manifestó también en José. Oren para que la gracia y el favor de Dios estén también en la vida de sus hijos. Que este sea un tiempo bendecido, en el que ustedes mismos puedan bendecir a sus hijos. Los bendigo.